incluido el diafragma, formaban una unidad funcional, por eso hablábamos de un sistema tóraco-pulmonar, ¿sí? ¿Y qué significa que esto sea un sistema? Que ambas estructuras, en este caso la caja torácica y el pulmón, se mueven al unísono, ¿sí? La expansión o la contracción del tórax durante la respiración se acompaña por cambios idénticos en el volumen pulmonar. ¿Bien? Por eso hablamos de un sistema tóraco-pulmonar. Ahora bien, como habíamos visto en la clase pasada, la caja torácica, esperen que no puedo ver acá, la caja torácica está unida al pulmón por medio de un líquido, que es el líquido pleural, que ¿qué es lo que permitía este líquido? Por un lado, facilitar el deslizamiento de una lámina sobre la otra, pero además dificulta la separación, ejerciendo una fuerza perpendicular a su superficie. El ejemplo más claro para que lo entiendan es, si yo tengo dos láminas de vidrio separadas por una fase líquida, cuando las deslizo una sobre otra, esto va a ser facilitado por la presencia de líquido. Cuando yo quiero separar un vidrio con respecto al otro, esto va a ser más difícil por la presencia de este líquido, por esa fuerza perpendicular que ejercen ambas superficies, ¿sí? Entonces recuerden que habíamos visto que la pleura podía dividirse en una pleura parietal y en una pleura visceral, ¿bien? Y que a su vez, según la localización, podíamos dividir a esta pleura en pleura costal, diafragmática, pleura mediastínica y pleura cervical, ¿sí? Y cuando uno ve el pulmón en relación a la pleura, es como si fuera que está metido dentro de dos estructuras que se separan entre sí por este líquido imperceptible que es el líquido pleural. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuál de las pleuras tiene sensibilidad? La La parietal, parietal. Perfecto. ¿Y quién daba inervación a esa pleura parietal? los Nervio intercostales. ¿Y quién más? Alfredo. y el frénico. El nervio frénico. Bueno, esa por ejemplo es una pregunta anatómica que puede ser pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál de las pleuras tiene sensibilidad y cuál es el nervio encargado de dicha inervación? ¿Bien? Entonces, podríamos decir que el pulmón en realidad lo que hace es flotar dentro de la cavidad torácica, rodeado por este líquido pleural que lubrica el movimiento, ¿sí? Y habíamos dicho que hay una aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos que mantiene una ligera presión negativa entre las pleuras, que como vamos a ver más adelante es lo que se conoce como presión pleural. Bien, los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados, excepto porque están bien lubricados por este líquido y se pueden deslizar libremente cuando el tórax se expande y se contrae. Bien, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de cardiovascular. Tenemos un extremo arterial y un extremo venoso del interjuego de las fuerzas de Starling, que dependen de la presión hidrostática y la presión oncótica a uno y otro extremo, que va a producir el pasaje de líquido hacia uno y otro extremo del vaso. Para cuando ese líquido se produce en exceso, ese exceso es aspirado a través del conducto linfático, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, un cuadro de insuficiencia cardíaca, cuando hay un aumento de la presión hidrostática capilar, puede haber un aumento del líquido en el intersticio, un trasudado, que se transforma en un derrame pleural. ¿Bien? Eso se genera cuando la capacidad de aspiración de los conductos linfáticos se ve sobrepasada. Entonces, hablamos de una relación tóraco-pulmonar estática y dinámica, ¿por qué? Porque puede haber condiciones estáticas cuando no se produce flujo de aire o dinámicas en caso de la inspiración y la expiración, ¿sí? Este estudio de los cambios que se producen a nivel del sistema tóraco-pulmonar en relación con los cambios de presión es lo que se conoce como compliance o complacencia pulmonar. Y ahora vamos a ver el concepto de compliance, que esto se aplica no solo a pulmón, sino que el concepto de compliance se aplica también en aparato cardiovascular. La complacencia, la fórmula lo que establece es que es la relación del cambio de volumen en función del cambio de presión, ¿sí? Un sistema tiene una alta complacencia cuando es capaz de contener gran cantidad de volumen, pero generando pequeñas variaciones en su presión. ¿Bien? Entonces, en el caso pulmonar, el grado en que los pulmones se expanden por cada aumento de la unidad de presión transpulmonar es lo que se conoce como complacencia pulmonar. Y es lo que yo hoy les daba el ejemplo. Por ejemplo, en el lecho vascular, las venas son vasos de alta complacencia o alta compliance. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de contener gran volumen sanguíneo con escasas variaciones de la presión.
Caso contrario a lo que ocurre en las arterias, donde pequeñas variaciones del volumen van a generar grandes cambios en la presión arterial. O sea, el lecho venoso es un lecho de alta compliance y el arterial de baja complacencia, ¿sí? A veces el término compliance se usa como sinónimo de distensibilidad. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende entonces el concepto de complacencia o compliance? Es la variación de volumen que se genera y en función de esa variación de volumen, la variación que se genera de presión, ¿sí? Profe, ¿siempre se utiliza como distensibilidad? Pues a veces. Compliance o distensibilidad se lo usa como sinónimo, sí. Bien. Entonces, el pulmón como el tórax son estructuras elásticas y como toda estructura elástica puede ser deformada. Ahora, ¿qué significa que algo es elástico? La elasticidad, digamos, es una propiedad propia de la materia, ¿sí? Que hace que esta tienda a su forma inicial después de que se le aplique una fuerza deformante y que esa fuerza dejó de actuar, ¿sí? Entonces, algo elástico es, por ejemplo, un resorte que yo puedo estirarlo ejerciendo una fuerza y cuando dejo de ejercer esa fuerza, el resorte vuelve a su forma anterior. Esa es la elasticidad, la capacidad de volver al estado anterior una vez que deja de actuar la fuerza deformante. ¿Bien? Estas propiedades elásticas del pulmón hacen que el pulmón tienda a colapsar, mientras que el tórax tiende a expandirse. ¿Sí? O sea que el volumen que se expande el sistema tóraco-pulmonar por cada aumento unitario de presión transpulmonar es la denominada distensibilidad o complacencia arterial. ¿Bien? Y fíjense, como vieron la clase pasada, el equilibrio entre las fuerzas opuestas que son generadas por las propiedades elásticas del pulmón y del tórax es alcanzado al final de una aspiración normal en reposo, ¿sí? A este volumen, ¿qué es lo que pasa? La tendencia del pulmón a retraerse por un lado es balanceada por la tendencia del tórax del otro lado a expandirse, ¿sí? Entonces, para hacer un cambio a partir de esta situación de equilibrio, ¿qué voy a necesitar aplicar? Una fuerza, ¿sí? ¿Y quién ejerce esa fuerza? Los músculos respiratorios, ¿bien? Entonces, fíjense que en la inhalación yo tengo que vencer una resistencia, por eso el proceso de inhalación es un proceso activo, donde tengo que aplicar una fuerza generada por los músculos respiratorios, mientras que el proceso de exhalación se produce de manera pasiva y tiene que ver con el retroceso elástico del sistema tóraco-pulmonar. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los músculos de la respiración? Como vieron en la clase pasada, teníamos músculos que participan en la inspiración y músculos que participan en la expiración. Entonces, en la inspiración, ¿quién es el músculo principal de la respiración? El ¿Quién es el diafragma. músculo? El diafragma, exacto. Entonces, en condiciones normales, el músculo que participa es el diafragma, ¿sí? ¿Y cuál es el mecanismo de acción del diafragma? Descender e incrementar el tamaño de la cavidad torácica. Ahora, en caso de que yo tenga alguna patología, como puede ser una enfermedad obstructiva, esté con un cuadro de broncoespasmo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a utilizar músculos accesorios de la inspiración, como son el esternocleidomastoideo y el escaleno, que actúan elevando el esternón, la clavícula y la primera y segunda costilla, ¿sí? O bien los intercostales externos que permiten horizontalizar las costillas y de esta forma incrementar mi capacidad tóraco-pulmonar, ¿bien? Mientras que en la expiración, ¿quiénes van a participar? En condiciones normales, ningún músculo, porque dijimos que era un proceso pasivo. Para en caso de que yo tenga que hacer una expiración forzada, bien, en ese caso voy a utilizar músculos accesorios como son los intercostales internos, que permiten descender las costillas, y los músculos de la pared abdominal, que comprimen la cavidad abdominal y desplazan el diafragma hacia arriba, ¿sí? ¿Cuáles son esos músculos abdominales? Los oblicuos internos, oblicuos externos, transverso del abdomen y recto abdominal. ¿Bien? Esto es importante, como yo les comentaba hoy más temprano, porque en ciertos pacientes con patología motora, como por ejemplo una esclerosis lateral amiotrófica, el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria, ¿por qué? Porque tiene compromiso de los músculos respiratorios, ¿sí? Independientemente de que haya compromiso de la vía aérea. Entonces el paciente con un ELA tiene problema pulmonar no porque tenga un problema primario del parénquima pulmonar o de la vía aérea, sino que lo que tiene comprometido es su capacidad de contracción del diafragma y en algunos casos de los músculos accesorios por
alteración de la motoneurona, ¿bien? Entonces eso es como para que vean en un ejemplo la importancia de los músculos de la respiración en este proceso activo, ya que participan muchas veces en este mecanismo de aumentar el flujo de la respiración, por ejemplo, durante un ejercicio o en situaciones patológicas, como puede ser un EPOC. Entonces, como vieron en la clase pasada, hablamos de volúmenes y capacidades pulmonares, ¿sí? Si bien recuerdan, las capacidades pulmonares en definitiva son la sumatoria de los volúmenes, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el volumen que se produce durante una respiración normal? Lo que llamamos volumen corriente, ¿sí? O es el aire que entra en una respiración normal y que aproximadamente unos 500 mililitros. Después hablamos de un volumen de reserva inspiratorio, ¿bien? Que es el volumen de aire en una inspiración forzada. Fíjense, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente. Después hablamos de un volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Que es el volumen de aire en una aspiración forzada. Y finalmente el volumen residual, que es el volumen que queda dentro del pulmón después de una aspiración forzada. La sumatoria de estos volúmenes define capacidades, ¿sí? Tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cómo, perdón? Después tenemos la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratorio va a ser un volumen residual. La capacidad vital, que es el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio y volumen de reserva inspiratorio. Y finalmente la suma de todos los volúmenes que define la capacidad pulmonar total. Esto es lo que vieron en la clase pasada. Esto todo entendido, ¿no es cierto? El respecto de volúmenes y capacidades pulmonares. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar del concepto de presión. Presión pleural, presión alveolar y presión transpulmonar, ¿sí? Entonces, como dijimos, la ventilación, que se acuerdan que la ventilación es lo que permitía la entrada y la salida de oxígeno y dióxido de carbono desde el aire alveolar, perdón, desde el aire ambiente hacia el pulmón y desde el pulmón hacia el exterior, ¿sí? Este proceso de ventilación pulmonar es el resultado de las fuerzas que están ejercidas por estos músculos respiratorios, que lo que hacen es actuar sobre estructuras elásticas como son el tórax y el pulmón, y van a generar cambios en el volumen y en el flujo aéreo, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, la tendencia elástica del pulmón y del tórax hace que uno tienda a separarse del otro generando una presión negativa, ¿sí? Porque uno tiende al colapso y otro a la expansión, y genera una presión negativa en el espacio que separa ambas pleuras y es lo que se conoce como presión pleural, ¿sí? Esa presión pleural negativa va a ser transmitida al resto de las estructuras extrapulmonares, ¿bien? Y hoy charlábamos un poco con los compañeros de más temprano. Puede ser que cuando hablemos de presión pleural se tome o el valor absoluto en comparación con la presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio, o bien que se tome un valor relativo, ¿sí? Y se hable directamente de -4 o -5 milímetros de mercurio, o que se hable de centímetros de agua, ¿bien? Pero en definitiva el concepto es el mismo. Lo importante que tienen que saber es que la presión intrapleural en condiciones normales es una presión negativa, ¿bien? Después, por otro lado, tenemos la presión alveolar, Profe, que ¿podría representa repetir lo de la presión transpulmonar? la transpulmonar no la expliqué todavía, estoy hablando de Ah, la intrapleural, listo, listo. ¿sí? La presión intrapleural, como yo les dije, el pulmón tiende al colapso, ¿sí? Y la caja torácica a la expansión, ¿bien? En ese espacio que separa ambas pleuras, eso se transmite en una presión que es una presión de tipo negativa, es lo que se conoce como presión pleural, Sí, sí, eso sí. ¿bien? Listo, Ahora, gracias. la presión alveolar representa la presión que existe al final de la vía aérea en los alveolos pulmonares, ¿sí? Cuando no hay flujo de aire y las vías aéreas están en comunicación con el medio ambiente, ¿cómo va a ser la presión dentro del alveolo? Cero. Va a ser igual a la atmosférica, ¿sí? Si no hay flujo de aire, bien, y está en comunicación con el medio ambiente, la presión intraalveolar va a ser igual a la presión atmosférica. Ahora, la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural es lo que se conoce como presión transpulmonar, ¿sí? ¿Y qué es esa presión transpulmonar? Es la presión que es necesaria ejercer para evitar la retracción del pulmón y para mantener el volumen pulmonar determinado, ¿sí?
¿Se entiende eso? ¿Podés repetirlo de nuevo, profe, porfa? Sí, la presión transpulmonar es la presión que hay que hacer para evitar que el pulmón se retraiga, como dijimos, el pulmón tiende al colapso, ¿sí? Y para mantener un volumen determinado del pulmón. ¿Bien? O sea, es la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Que lo que permite es que el pulmón se mantenga expandido. ¿Bien? Entonces, como Profe, dijimos en la perdón, clase anterior, sí, profe, ¿podrás volver a repetir qué es la diferencia entre qué dos presiones? la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Ah, ok, listo, gracias, profe. ¿Bien? O sea, esa Entonces, presión transpulmonar es la que permite que el pulmón no colapse, dijiste. claro, da una idea de la magnitud de la presión que hay que hacer, de la fuerza que hay que hacer para evitar la retracción del pulmón. Bien, gracias. ¿Sí? Y obviamente va a depender de la presión alveolar y de la presión intrapleural. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre ambas. ¿Sí? Entonces, como vimos la clase pasada, la entrada de aire no se produce por arte de magia ni por inervación de un nervio, sino que se produce por un gradiente de presión, ¿sí? O sea, los gases se movilizan de un espacio a otro por diferencias de presión, ¿sí? Por diferencias de gradiente, ¿bien? Y esto es muy importante porque estas diferencias entre la presión transpulmonar, la presión alveolar, la presión atmosférica es lo que permite la entrada y la salida de aire, ¿sí? Entonces, fíjense en este gráfico. Yo que voy a estar representando acá. Siempre en fisiología es muy importante mirar los gráficos y cuando miramos los gráficos, interpretar cuáles son las unidades de medida y qué es lo que se está interpretando. ¿Sí? En la gráfica superior lo que tenemos es la presión medida en centímetros de agua, el volumen pulmonar en función del tiempo. ¿Bien? Esta primera etapa corresponde a la inhalación y esto a la exhalación. ¿Bien? Entonces, fíjense, antes de que comience la inspiración, acá tenemos presión pleural y presión alveolar. Entonces, antes de que comience la inhalación, la presión dentro de la pleura va a ser de menos 5 centímetros de agua. ¿Sí? Que dijimos que en condiciones normales la presión pleural es negativa, ¿bien? Y esa presión negativa se transmite al resto de la caja torácica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando comienza la inspiración? Esta presión pleural se hace todavía más negativa. Pasa de menos 5 a menos 8 centímetros de agua. ¿Y esto por qué se produce? Porque en paralelo el volumen pulmonar va aumentando, ¿sí? Y por consiguiente la tendencia a la retracción es mayor, ¿sí? Si yo estoy inflando algo que tiende a retraerse, la fuerza que tengo que hacer es mucho mayor. ¿Bien? Profe, ¿y por qué la presión alveolar disminuye? ¿Cómo? La presión alveolar ahí disminuye en la inhalación o no. Se hace más negativa también. Y para inhalar dijimos que la entrada de aire era por gradientes de presión. Si la presión alveolar no es más negativa, tiene que ser más negativa con respecto a la atmosférica, si no, no entraría el aire. Si yo no tuviera un gradiente de presión a favor de que el aire entre, el aire no entraría. Por eso la presión alveolar es más negativa con respecto a la atmosférica. Si no, no se produciría el flujo de aire, porque no habría un gradiente de presión. Pasa todo lo contrario al momento de la exhalación. La presión alveolar es positiva, ¿para qué? Para permitir que el aire pase del alvéolo al exterior. ¿Y qué es lo que genera estos gradientes de presión? Estos cambios de presión a nivel de la pleura, ¿sí? Y los esfuerzos de los músculos respiratorios. ¿Se entiende esto? ¿Eso se entendió? O ¿Sí? sea, puede No, la ser, verdad que no. profe, puede Fíjense, ser yo que estoy una... interpretando acá tres cosas en paralelo. Por un lado, la presión alveolar. Por otro lado, la presión pleural. La diferencia entre presión alveolar y presión pleural es lo que llamábamos presión transpulmonar, ¿sí? Y esa presión transpulmonar, ¿qué era lo que evitaba? La retracción del pulmón y mantener el volumen pulmonar, ¿sí? Cuando yo inhalo y exhalo, lo que voy a estar generando es cambios en el volumen de ese pulmón.
¿Hasta ahí bien? Sí, ahí va mejor. Bien. Entonces, cuando comienza la inspiración, dijimos que partíamos de una presión pleural que era negativa. ¿Bien? Ahora, si yo tengo que inhalar, lo que voy a estar haciendo es expandir mi pulmón. Voy a estar incrementando mi volumen. ¿Sí? Entonces, cuando comienza la inspiración, la presión pleural se hace más negativa. ¿Bien? Y para permitir la entrada de aire desde el aire atmosférico hacia dentro del alveolo, la presión tiene que ser más negativa para que haya un gradiente de presión. ¿Sí? ¿Y por qué se hace más negativa la presión pleural? Porque el volumen del pulmón aumenta. ¿Bien? Ahora, durante la expiración, ¿cuándo se produce la expiración? Cuando el diafragma se relaja. Dijimos que era un proceso pasivo, ¿sí? Entonces, a medida que va disminuyendo el volumen pulmonar, ¿qué pasa con la presión alveolar? Aumenta por encima de la presión atmosférica. ¿Para qué? Para que haya pasaje de aire desde el pulmón hacia el exterior. De vuelta, el pasaje de aire, el flujo, se produce por gradientes de presión. ¿Sí? Y la presión intrapleural vuelve al basal de -5. Bien, estos son los cambios de presión y de volumen que se producen normalmente durante un ciclo respiratorio en condiciones de reposo. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. ¿La presión intrapleural sería el líquido que está entre las pleuras? No, el líquido es una cosa. Ah, esto es otra cosa. Genial, ok. Esto es una presión. ¿Sí? En condiciones normales el líquido es imperceptible. ¿Y cuál es la finalidad del líquido pleural? Permitir el deslizamiento durante la respiración. Vos pensás que el pulmón continuamente se está moviendo, se expande y se contrae, se expande y se contrae, ¿sí? Pero además ese pulmón tiende a colapsarse. Entonces, por un lado lo mantiene expandido y por otro lado permite que se mueva sin que haya fricción. ¿Sí? En un paciente que tiene, por ejemplo, un cuadro de una pleuritis, una inflamación de la pleura, que las pleuras están despulidas, uno puede escuchar un roce, un frotamiento de esas pleuras, que después desaparece cuando el derrame pleural incrementa. ¿Sí? Lo mismo pasa, este mecanismo es lo mismo para todas las serosas. En el pericardio pasa lo mismo. Nosotros tenemos un pericardio, ¿sí? Que es la serosa que reviste al corazón, y que también en condiciones normales el líquido es imperceptible, pero permite el movimiento continuo del corazón durante el ciclo cardíaco sin que este se colapse, ¿sí? O sea, facilita, actúa como un lubricante que permite el movimiento sin fricción. Pero este tema de las presiones es lo que permite el pasaje, o sea, la entrada y la salida de aire. En definitiva, son las fuerzas que necesito para efectuar la ventilación pulmonar, ¿sí? Porque tengo, por un lado, que vencer la tendencia elástica del pulmón y por otro lado, tengo que vencer la resistencia que se opone al flujo aéreo. Profe, entonces lo que van a graficar estas dos tablas, ¿no? O gráficos, por así decirlo, va a ser que la disminución de las presiones, tanto alveolares como pleurales, van a arrastrar ese volumen corriente y cuando el diafragma se relaje, las presiones van a aumentar. ¿Eso quiere Claro, decir o está cuando buscando alguna se otra relajó el explicación? diafragma y comienza la fase de exhalación, ¿qué pasó con la presión intrapleural? Se hace más positiva, o sea, no es que sea positiva, se hace más positiva con respecto a la inhalación, pero sigue siendo la presión negativa. En condiciones normales la presión intrapleural es negativa, ¿sí? Pero se hace menos Sí. negativa que lo que ocurre durante la inspiración, ¿sí? Y lo que permite es aumentar la presión alveolar para que haya un gradiente de presión para que el aire salga del pulmón hacia el exterior. Si el pulmón salió, si el aire salió del pulmón hacia el exterior, ¿qué pasó con el volumen pulmonar? Disminuye. Y este ciclo vuelve a comenzar. Profe, te hago una pregunta. Sí, Entonces, o sea, la presión sería intrapleural, es entre las pleuras parietal y visceral, sí, parietal exacto. y visceral. Entonces, es más negativa ante la inspiración porque como se contrae el pulmón, queda como más espacio libre, digamos, entre Al No, revés, vos menos pensás que espacio. esferas. como el volumen, como el pulmón se expande porque aumenta el volumen, lo que aumenta es la tendencia a la retracción del pulmón. Entonces, eso hace que la presión pleural sea más negativa.
¿sí? Profe, Sí, presión sí, sí. pleural y pleural, ¿es lo mismo? ¿Cómo, perdón? Presión intrapleural y pleural, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, es lo mismo. A ver si deja pasar la diapo. Profe, una consulta rápida. Menos 5 centímetros de agua, ¿es lo mismo que menos 4 milímetros de mercurio? Sí, depende de la literatura, habla de centímetros de agua o milímetros de mercurio. Sí, eso es lo mismo. Sí, fíjense, la presión pleural o intrapleural es la diferencia que hay entre ambas pleuras, ¿sí? Parietal y visceral. La presión intraalveolar o presión alveolar es la que está dentro del pulmón. Y la diferencia entre la pleural y la alveolar es la presión transpulmonar. ¿Sí? Fíjense en el gráfico a qué se refiere cada una de las presiones. Profe, yo lo entiendo como que la presión negativa intrapleural es, digamos, el acercamiento de esas dos pleuras. Cuanto más cerca estén, Sí, digamos. es la fuerza que tiene que hacer para evitar el retroceso elástico normal del pulmón. El pulmón tiende a achicarse, tiende a colapsarse, ¿sí? Entonces, si yo lo estoy expandiendo al pulmón, porque estoy inhalando, estoy entrando aire por la vía aérea, y el pulmón se infló, para evitar que el pulmón se colapse, como está de mayor volumen todavía, esta presión intrapleural tiene que ser más negativa todavía, tiene que hacer más fuerza para mantenerlo expandido. A eso se refiere con que es más negativa. Esto que vemos acá, que se hace más negativo durante la inhalación, porque aumentó el volumen del pulmón y la tendencia a retraerse es mayor. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O más o Más o menos menos. sí. ¿Sí? Igual seguimos avanzando. Hay conceptos que los vamos a seguir repitiendo y seguir repitiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando hablamos de el sistema tóraco-pulmonar, hablamos de que este sistema tiene propiedades que son estáticas y dinámicas. ¿Por qué estáticas y dinámicas? Porque según se midan en condiciones de entrada y salida de aire, si hablamos de unas propiedades que son dinámicas, o si es en condiciones donde no hay flujo de aire, hablamos de propiedades que son estáticas. Dentro de las propiedades estáticas del pulmón tenemos la distensibilidad pulmonar y la tensión superficial, ¿sí? Y después tenemos las propiedades elásticas del tórax. Y dentro de las propiedades dinámicas del pulmón nos referimos a la resistencia al flujo aéreo. ¿Bien? Esto como para esquematizarlo y tratar de estudiarlo de manera ordenada. ¿Bien? Entonces fíjense que tenemos por un lado el retroceso elástico de la pared torácica, ¿sí? Que es la fuerza elástica del tórax que tiende a expandirlo, lo que decíamos antes. ¿De qué depende esta fuerza elástica del tórax? Del hueso, de los cartílagos, de los músculos, de las articulaciones. Y después tenemos un retroceso elástico del pulmón que tiende, ¿sí? Hacia el colapso, y tiende a retraer el pulmón. Esas fuerzas de retroceso elástico del pulmón dependen a su vez de dos componentes. Uno que es de las fuerzas elásticas propiamente dichas del parénquima pulmonar, ¿bien? Y el otro depende de la tensión superficial de los alveolos, ¿bien? Entonces, como dijimos, para efectuar la ventilación es necesario, por un lado, vencer las tendencias elásticas del sistema y por otro lado, vencer la resistencia que se opone al flujo aéreo. Esa es la fuerza que tengo que hacer para efectuar una ventilación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de distensibilidad pulmonar, fíjense que la ventilación en definitiva es el resultado de las fuerzas que tengo que ejercer por los músculos respiratorios que van a actuar sobre estas estructuras elásticas, como son el tórax y el pulmón, para generar cambios en el volumen y flujo aéreo, ¿sí? Entonces, la tendencia elástica del pulmón y del tórax hacen que uno tienda a separarse del otro y eso va a generar presiones negativas en el espacio que separa ambas pleuras, lo que habíamos visto antes, ¿sí? Que es la presión pleural. ¿Bien? Profe, ¿Qué es perdón, la ¿puedes ir presión? un cachito más despacio? Sí, perdón. Sí, Recuerden que profe, habíamos te iba dicho a decir lo mismo. Sí. Sí, perdón. Entonces, les repito de vuelta. ¿Qué es la ventilación pulmonar? O sea, fíjense que nosotros hablamos de que este sistema tóraco-pulmonar tiene propiedades, ¿sí? Que son estáticas y dinámicas que dependen del flujo. ¿De qué va a depender estas características de este sistema tóraco-pulmonar? De la extensibilidad que tenga mi pulmón
y de una situación particular que se llama tensión superficial, porque tengo dentro del pulmón una interfase que es una interfase aire-agua, ¿sí? Y después de las propiedades elásticas propias del tórax. Pero a su vez tengo un componente dinámico dentro de este sistema toracopulmonar. ¿Por qué? Porque hay un continuo flujo de aire, o sea, de entrada y salida de aire, que va a depender de la resistencia que ponga la vía aérea para la entrada y salida de ese aire. ¿Bien? A eso nos referimos con propiedades de tipo dinámicas. ¿Sí? Entonces, fíjense, la caja torácica tiende a expandirse, mientras que el pulmón tiende a colapsarse. ¿Bien? Entonces, ¿de qué depende que haya un movimiento de aire? O sea, que haya una ventilación. De las fuerzas que ejercen los músculos respiratorios que actúan sobre estas estructuras elásticas, como son el tórax y el pulmón, que generan cambios en el volumen del pulmón y en el flujo aéreo. ¿Sí? Entonces, fíjense, las tendencias elásticas del pulmón y del tórax tienden a separarse. ¿Por qué? Porque uno tiende a expandirse y el otro tiende a colapsar. ¿Bien? Entonces, de ese interjuego de presiones que uno tiende a separarse y otro tiende a expandirse, genera una presión negativa en el espacio que va a separar ambas pleuras, ¿sí? Y eso se va a transmitir al resto de las estructuras extrapulmonares, que es lo que vimos recién como presión pleural. ¿Bien? ¿Y qué era la presión alveolar? ¿Alguien me lo puede decir? La presión dentro del pulmón, Bien, que es la tiene que presión ser que hay al final de la negativa. vía aérea en los alvéolos pulmonares, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Siempre va a ser negativa? ¿Qué cosa? ¿La presión La pleural? presión Sí. intraalveolar, digo. No, la presión intraalveolar va a depender si hay flujo o no de aire. ¿Se acuerdan cuando Claro. vimos esta gráfica? Fíjense que la presión alveolar puede ser, se hace Ah, puede negativa, ser positiva, positiva. negativa, positiva. Si no pasara de negativa a positiva, no habría gradiente de presión para que hubiera flujo de aire. Continuamente la presión alveolar está cambiando de positiva a negativa, ¿sí? Entonces, fíjense, el valor de la presión transpulmonar, que dijimos que era la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar, es el valor de presión necesario ¿para qué? Para mantener un volumen pulmonar, ¿sí? Y es un índice de la tendencia a la retracción elástica. ¿De qué? Del sistema tóraco-pulmonar, ¿sí? O sea, indirectamente me está diciendo la fuerza que tengo que hacer para mantener este sistema, ¿sí? Cuando yo quiero medir las propiedades elásticas del pulmón, propiamente dicho, la presión pleural hay que medirla cuando el flujo aéreo es cero, o sea, no hay entrada de aire a través de la vía aérea, entonces la presión pleural es cero, ¿sí? Y la presión transpulmonar va a ser igual a la presión pleural, pero de signo opuesto. Entonces la presión dentro del alveolo es cero. ¿Qué presiones me quedan? La presión transpulmonar y la presión pleural. La presión pleural, ¿qué dijimos? Tendía a expandir y el pulmón tiende a colapsar. ¿Sí? Entonces, por eso son del mismo valor, pero de signo opuesto, porque una tira para afuera y el otro tira para adentro. Y es una manera indirecta de inferir las propiedades elásticas del pulmón. Bien, eso es un concepto. Entonces, fíjense, esa es una gráfica de la curva presión-volumen pulmonar. Bien, ¿qué es lo que voy a estar evaluando en esta curva? Por un lado voy a tener el volumen pulmonar, ¿sí? Y por otro lado voy a medir la presión transpulmonar. ¿Se ubican en la gráfica? Sí, Fíjense que cuando hablo de volumen pulmonar me refiero a un porcentaje de la capacidad total, ¿sí? Entonces, fíjense, no sé si les llama la atención algo, pero fíjense que tenemos una curva, presión-volumen de inhalación y otra para la exhalación. Y fíjense que las curvas no son iguales una con respecto a la otra, ¿bien? Entonces, la curva obtenida al aumentar el volumen desde un volumen residual
hacia la capacidad pulmonar total, es decir, la curva inspiratoria, va a estar más desplazada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque tengo que generar mayor presión transpulmonar, ¿sí? La presión transpulmonar es mayor cuando la curva se construye desde el volumen residual hacia la capacidad pulmonar total. Este fenómeno por el cual una variable depende de la dirección según, el valor de la variable depende de la dirección en la cual se produce, se llama histéresis, ¿sí? O sea, en condiciones normales uno pensaría, bueno, el camino de acá a acá, si es el camino inverso, debería tener la misma forma y el mismo valor, ¿sí? Sin embargo, las características elásticas del pulmón hacen que esta morfología sea diferente, ¿bien? O sea, no es lo mismo inhalar desde el volumen residual a la expiración desde la capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque la presión transpulmonar tiene que ser mayor. Y esto depende del agente tensioactivo, como vamos a ver más adelante. ¿Bien? Este fenómeno se llama histéresis. Profe, te hago una pregunta media boba, pero Dime. ¿viste que hay una línea en el 50? ¿Qué Sí, gráfica? Porque hay dos puntos y se ponen dos la flechas. capacidad Esa. residual funcional. Ah, ok, listo, gracias. No, de nada. Ahora, fíjense, la pendiente de la curva, ¿sí? La pendiente que tiene esta curva es la distensibilidad que tiene el pulmón. Y esta distensibilidad depende con el volumen del pulmón. Entonces, cuando estoy en volúmenes cercanos a la capacidad residual funcional, que estaría acá, la distensibilidad es máxima, ¿sí? Esta es la zona de pendiente. Fíjense que en este ángulo la pendiente es máxima, pero disminuye a volúmenes cercanos de la capacidad pulmonar total. Bien, y un poco hoy charlamos, hacíamos analogía con lo que pasa con la curva de disociación de la hemoglobina. Tiene un comportamiento que tiene que ver como si fuera un efecto de cooperativismo, como hablábamos en la hemoglobina, que pasaba de una forma tensa a una forma relajada. Bueno, podríamos hacer la analogía con lo que sucede con la tensión superficial y el pulmón a bajos volúmenes y al volumen máximo, ¿sí? Como para tratar de explicarlo así, haciendo una pequeña analogía. Entonces, no importa cuán negativa sea la presión transpulmonar, el volumen pulmonar nunca disminuye a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llama volumen residual. Bien, esta curva, si la quieren después leer más tranquila, es del borón, por ejemplo. Bien, y bueno, durante una respiración normal, el asa de histéresis en condiciones normales van a ver que es menor, ¿sí? Porque depende a partir de qué volúmenes parta. Entonces, como dijimos, los factores que van a determinar la distensibilidad pulmonar son, por un lado, las fuerzas elásticas del parénquima pulmonar y por otro lado, la tensión superficial. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de las fuerzas elásticas del pulmón, nos referimos a las fibras de elastina y de colágeno que están entrelazadas en el parénquima del pulmón. Van a ver que la elastina es altamente distensible, mientras que el colágeno tiene menor distensibilidad, pero independientemente de la distensibilidad de cada fibra, la disposición que tienen estas fibras en el parénquima pulmonar con una estructura reticular le permite a esta organización tener una mayor distensibilidad global, ¿sí? Entonces, en los pulmones desinflados, estas fibras están en un estado contraído y elásticamente torsionado, y cuando los pulmones se expanden, estas fibras se distienden y se desenredan, ¿sí? De esta manera ejercen una mayor fuerza elástica, ¿sí? Este es el formato o el sistema de estructura reticular que tiene estas fibras de elastina y de colágeno, ¿bien? Que en pacientes, por ejemplo, con afibrosis pulmonar, pacientes con EPOC, pacientes con intersticiopatías, pacientes con enfermedades, por ejemplo, por fibrosis secundaria a miodarona, pueden tener una pérdida de elasticidad del pulmón, ¿bien? Y por otro lado dijimos que uno de los determinantes de la distensibilidad pulmonar es la tensión superficial, ¿bien? ¿Y qué es la tensión superficial? Todas las moléculas que componen una sustancia líquida interaccionan y tienden a atraerse, ¿sí? Es lo que pasa con las micelas cuando uno ve el agua. ¿Y qué es la tensión superficial? Perdón, acá. Es la cantidad de energía
que necesito para aumentar la superficie de un líquido y contrarrestar esa fuerza de atracción hacia el interior. Esa es la definición de tensión superficial. Bien. Entonces, fíjense que en el pulmón tenemos una fina capa de líquido que es una interfase líquido-aire. Bien. Entonces, la tensión superficial es la tendencia que hace que una burbuja de líquido tienda a retraerse a medida que la burbuja disminuye de volumen, y eso hace que la presión en su interior aumente, ¿bien? Lo cual tiende a oponerse al colapso de la burbuja. ¿Se entiende? Entonces, el equilibrio de estas fuerzas opuestas es lo que describe la ley de Laplace. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos cardiovascular. ¿Bien? ¿Qué dice la ley de Laplace? Que es directamente proporcional a la tensión superficial, esta presión, e inversamente proporcional al radio. ¿Sí? Entonces, el pulmón puede ser considerado como una colección de alvéolos interconectados, los cuales se van a comportar como burbujas de líquido. ¿Bien? Pero dos factores hacen que este sistema sea inestable. Por un lado, que los alvéolos van a presentar distinto tamaño, porque están interconectados, ¿sí? Y las presiones van a tender a equilibrarse. Van a colapsar las menores e insuflarse las de mayor tamaño. Y por otro lado, que el alveolar cambia continuamente durante la respiración. Cercano al volumen residual, los alvéolos de menor tamaño van a tender entonces al colapso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que permite que esto no suceda, que no se cumpla esta ley de Laplace? La presencia de una sustancia que se denomina surfactante. ¿Bien? Entonces, en condiciones normales esto no sucede porque la tensión superficial varía en relación al tamaño del alvéolo gracias a la especie de detergente, que es el agente tensioactivo, que disminuye esta tensión superficial. ¿Bien? Profe, en el chat están diciendo que no entendieron. No sé cuál es la parte que no entendieron, pero por Que ahí no fuiste está- demasiado rápido. A ver. Esto es lo que sucedería si no existiera el agente tensioactivo, ¿sí? ¿Qué es la tensión superficial? Es la tendencia que hace que una burbuja de líquido tienda a retraerse, ¿sí? Como dijimos, tendían a unirse, ¿bien? Y a medida que la burbuja disminuye de volumen, la presión dentro de la burbuja va a aumentar. Y eso evita el colapso de la burbuja. ¿Bien? Ahora, ¿qué Profe, una pasa? pregunta. Sí, ¿El agente tensioactivo sería el surfactante? es el surfactante, exacto. O Ok. sea, ¿por qué nos pasa esto en el pulmón? Porque la tensión superficial varía en relación al tamaño del alvéolo gracias a que tenemos un agente que es el surfactante. ¿Bien? Y lo que hace es disminuir la tensión superficial. ¿Para qué es el surfactante? El surfactante es una sustancia que está producida por los neumocitos tipo 2, que son unas células presentes en el epitelio alveolar, y que lo que hace es secretar una fina película sobre la lámina de líquido que cubre el epitelio alveolar. ¿Cómo es estructuralmente este surfactante? Tiene una región que es hidrofílica y una región que es hidrofóbica. ¿Bien? ¿Y cómo está formado? Está formado en un extremo por dos cadenas de ácidos grasos que son justamente hidrofóbicos, ¿sí? Que es el palmitoilo, que están ancladas a una molécula de glicerol que va a estar unido a un fosfato y a una colina. ¿Sí? Esta es la estructura química del surfactante. Bien, no tienen que saber esta estructura, pero sí saber justamente esto, que tiene una región que es hidrofílica, que va a estar en contacto con el agua, y una región que es hidrofóbica, que es la que va a estar en contacto con el aire. ¿Bien? Entonces, como dijimos, ¿qué es lo que pasa en el pulmón? En los alvéolos de menor radio, por lo tanto de mayor tensión superficial, dijimos que era inversamente proporcional, el surfactante lo que hace es aumentar su concentración relativa y disminuir proporcionalmente la tensión superficial, para que la presión intraalveolar sea igual a la del alvéolo de mayor tamaño. ¿Bien? Si no, ¿qué es lo que pasaría si no existiera este Profe, ¿lo puedes surfactante? Como explicar de dijimos, vuelta? sí, si no La parte existiera, de los alvéolos, sí. ¿cómo, perdón? Digo, la parte de los alvéolos la puedes explicar de vuelta. Sí, Lo de las presiones. en el alvéolo de menor radio, la tensión superficial va a ser mayor, pero el surfactante lo que hace es disminuir esta tensión superficial para que la presión intraalveolar sea igual a la del alvéolo de mayor radio. Si no, ¿qué pasaría si no existiera surfactante?
este alvéolo de mayor tamaño tendería a expandirse a expensas de colapsar, perdón, a expensas de colapsar el alvéolo de menor tamaño. Este tendería al colapso y este tendería a expandirse. Bien, eso es lo que sucedería si no existiera el surfactante que disminuye la tensión superficial. Entonces el surfactante aumenta en los alvéolos más chicos para que haya menor tensión superficial y puedan mantenerse Aumenta la expandidos. concentración relativa hasta un cierto valor, como lo vamos a ver ahora. Pero, ¿por qué los más grandes tenderían a aumentar de tamaño? Porque es lo que sucede normalmente, por eso que yo les decía que la presión dentro de la burbuja tiende a aumentar, entonces la burbuja más grande tendería a aumentar a expensas del colapso de la otra. Pensé que estos Tiene que están ver con, interconectados. tiene que ver con esto de que las moléculas de agua se atraen, entonces se Exacto, vacían a en eso el se otro. refiere la tensión superficial. Esto es lo que sucede, ¿sí? Todas las moléculas que componen una sustancia líquida interaccionan y se atraen. ¿Sí? Entonces, la energía que tengo que hacer para aumentar la superficie de un líquido y contrarrestar esa fuerza de atracción es la tensión superficial. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo dos estructuras interconectadas, una de mayor radio y una de menor radio, si no existiera este surfactante, este tendería a expandirse a expensas de que este colapsa. Bien, por este interjuego de presiones. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense, volviendo a la gráfica, tratando de interpretar este concepto en función de la tensión superficial. A medida que el volumen pulmonar disminuye, fíjense que acá tengo el volumen pulmonar. Las moléculas del agente tensioactivo se concentran y su efecto sobre la tensión superficial aumenta. Entonces, a bajos volúmenes, las moléculas coalescen, se juntan y su concentración efectiva disminuye y el efecto del agente tensioactivo en la tensión superficial es menor. Esto se refleja en una mayor presión transpulmonar necesaria para aumentar el volumen pulmonar, ¿sí? Y es lo que pasa en la curva inspiratoria después de una expiración forzada. O sea, es como que se produce una disminución relativa del agente tensioactivo. Por eso tengo que ejercer una mayor presión transpulmonar para poder abrir el pulmón. Esto es lo que explica la histéresis de la curva presión-volumen. ¿Bien? Sigo con otro ejemplo. O sea, en definitiva, ¿cuál es el efecto del surfactante en la función del pulmón? Primero, disminuye la tensión superficial de la interfase aire-líquido alveolar. ¿Sí? Si disminuye la tensión superficial, ¿qué es lo que hace? Aumenta la distensibilidad del pulmón. ¿Bien? Después, por otro lado, lo que hace es mantener la estabilidad del alvéolo. Es decir, al disminuir la tensión superficial, a medida que el radio del alvéolo disminuye, la presión necesaria para mantener el volumen alveolar disminuye proporcionalmente. Y esto tiene dos efectos. Por un lado, evita que colapsen los alvéolos de menor radio, cuando el volumen pulmonar se acerca al volumen residual. Y evita que colapsen los alvéolos menores y se distiendan los alvéolos vecinos de mayor tamaño. Por eso decimos que mantiene la estabilidad del alvéolo. Evita que colapsen los de menor radio a expensas de que se expandan los de mayor tamaño. ¿Bien? Y finalmente lo que hace es mantener el equilibrio de fluidos a través de la membrana capilar. Es decir, en ausencia de surfactante, la presión transpulmonar tendría que ser más elevada. ¿Por qué? Porque el pulmón está menos distensible y la presión pleural más negativa. ¿Esto qué generaría? Una presión negativa en el parénquima pulmonar que rodea los capilares, con aumento de la presión de filtrado hacia el espacio intersticial. Es por eso que en pacientes con deficiencia de surfactante, ¿qué es lo que vamos a tener? Disminución de la distensibilidad pulmonar, vamos a tener atelectasia por colapso alveolar, se no mantiene la estabilidad del alvéolo, y por otro lado lo que vamos a tener es un edema pulmonar. Eso es lo que pasa en los chiquitos prematuros, donde hay deficiencia de surfactante porque el pulmón no está maduro, entonces tienen
Un pulmón más rígido, colapsado y con edema pulmonar. ¿Bien? Por la Profe, deficiencia, una sí, pregunta, no sé si medio tonta, pero al disminuir la tensión superficial, ¿ya no estarías manteniendo la estabilidad alveolar? Tipo, no sería como, claro. no Pero sería si te como falta relacionado. surfactante, no puedes disminuir la tensión superficial. Claro. Ah, listo, Por listo. eso es lo que Gracias. pasa si no tengo surfactante. O sea, ¿qué hace el Profe, surfactante? Disminuye tensión superficial, mantiene la estabilidad del alveolo y mantiene el equilibrio de los fluidos a través de la membrana. ¿Sí? Ahora, si no tengo surfactante, ¿qué es lo que voy a necesitar? Como el pulmón está más rígido, voy a necesitar mayor presión transpulmonar, o sea, la presión pleural va a tener que ser más negativa. Si la presión pleural es más negativa, esto va a generar una mayor presión de filtración hacia el intersticio. ¿Qué es eso? Edema pulmonar. profe, una pregunta. Que Sí. mantenga la estabilidad alveolar significa como que intenta mantener a los de menor radio y después intenta mantener con mayor radio los alveolos, como que intenta mantener el radio de ambos. ¿Sí? Claro, ¿O cómo? trata de mantener un equilibrio, evita que los Claro. chiquititos colapsen y que los más grandes se expandan. Ah, ok, listo. Por eso decimos que mantiene la estabilidad alveolar, ¿sí? Ah, ok, gracias, profe. No, de nada. Es medio complejo el tema, chicos, pero leyéndolo, releyéndolo, yo lo que les estoy diciendo sigue el orden textual del libro. Yo después les subo el capítulo para que tranquilos lo lean entero, para que lo entiendan mejor, ¿sí? Profe, Sí. entonces sería algo así como que uno necesita del otro, ¿no? O sea, los alveolos, porque usted dijo que estaban interconectados. Yo trato de imaginarme la situación, vamos a decir, ¿no? Brutamente. Sí, 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 Pero es está como, perfecto. no están estáticos, sino que están como latentes, digamos, y uno necesita del otro, y el Sí, los alveolos líquido, están conectados a través de los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos alveolares, claro, ¿sí? Entonces, de esa interacción entre el alveolo de menor tamaño y el de mayor tamaño, se mantiene estable. Vos pensás que además el alveolo continuamente cambia de volumen por el movimiento de inspiración y expiración. claro. Ah, está Entonces, bien si no entonces. existiera un surfactante que mantiene ese equilibrio, con cada inspiración, al final de la inspiración, ¿qué se produciría? El colapso alveolar. Claro. Y eso, Sí, está eso bien. sería una atelectasia, y eso es patológico. Ahí está. Bien, bien, bien. Gracias, profe. No, de nada. Ahora, fíjense, otra curva. Esta es una curva de presión-volumen del pulmón y del tórax, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo en rojo, por un lado, la curva presión-volumen torácica, la curva presión-volumen pulmonar y la resultante de la curva presión-volumen tóraco-pulmonar. ¿Bien? ¿Qué mide esto? La relación del volumen, que es un porcentaje de la capacidad pulmonar total, en relación con la presión transmural, ¿sí? O la presión de la presión dentro de la vía aérea sería. Entonces, fíjense, como dijimos, el pulmón tiende a colapsar y la pared tiende a expandirse, ¿bien? Entonces, un sujeto inspira normalmente hasta un volumen pulmonar determinado y relaja los músculos respiratorios, ¿sí? Y la presión en la vía aérea se mide, o sea, si yo respiro normalmente, inspiro y expiro, y al paciente le pido que mantenga una oclusión, o sea, que mantenga el aire unos breves segundos, esa presión es la que se conoce como presión de relajación, ¿bien? Entonces, fíjense que cuando el volumen pulmonar, estoy acá, el volumen pulmonar es igual a la capacidad residual funcional, la presión de relajación en el pulmón es igual, pero de signo opuesto. ¿Sí? Entonces tengo la presión a nivel de la capacidad residual funcional va a ser igual a la presión del tórax, pero de signo opuesto. De este lado es negativo y de este lado es positivo. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Es ¿Sí? como para decir que uno tira a un lado y el otro tira para el otro y mantienen como una Exactamente, estática. eso es lo que me preguntaron hoy. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo una fuerza que lo contrarreste? ¿Sí? ¿Qué piensan que va a pasar con el volumen, por ejemplo, a nivel del pulmón? Va a colapsar. El pulmón va a tender a colapsar, o sea, va a tender a acercarse a ¿qué? A un valor por debajo del volumen residual.
¿Y qué va a pasar con el tórax? Y va a aumentar, va a Se va a extenderse. expandir hasta por lo menos un 80% de la capacidad pulmonar total, ¿sí? Eso si yo no tuviera este interjuego entre la presión pulmonar y la presión torácica. ¿Bien? Entonces, como dijimos, hablábamos de propiedades dinámicas del pulmón, ¿por qué? Porque se produce un flujo de aire a través de la inspiración y la expiración. Entonces, la inspiración en condiciones normales habíamos dicho que se lograba al hacer que la presión alveolar disminuya, ¿sí?, por debajo de la presión atmosférica. ¿Bien? Por eso decimos que la presión, la respiración se produce con una presión negativa. ¿Por qué? Porque la presión es por un gradiente de presión, la inspiración, perdón. ¿Y cómo expiramos? El aire, al igual que otros fluidos, se mueve desde una región de mayor presión hacia una de menor presión. Y para que el aire se mueva hacia adentro o hacia afuera de los pulmones, tiene que haber una diferencia de presión entre la atmósfera y el alvéolo, lo que habíamos visto en la gráfica anterior, ¿sí? Si no hay gradiente de presión, no hay flujo de aire. Bien, entonces cuando la glotis está abierta y sin entrada de aire, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio hasta los alvéolos son iguales a la presión atmosférica. O sea, la presión de referencia es 0. Bien, no hay gradiente de presión. ¿Qué sucede para que ingrese aire dentro del alvéolo? La presión en los alvéolos tiene que caer, ¿sí?, por debajo de la presión atmosférica. Bien, con que ya sea menor a 1 centímetro de agua, esto va a permitir la entrada de 500 mililitros de aire. ¿Y de qué va a depender esa diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión atmosférica? Del flujo de aire y de la resistencia de la vía aérea. Bien, por eso podemos decir que es presión atmosférica menos presión alveolar va a ser igual al flujo aéreo por la resistencia de la vía aérea. Esto es lo que vimos en gráficos anteriores, dicho de otra forma, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, Profe, la presión cambia porque aumenta o disminuye el volumen, ¿no? exacto, cuando hay un aumento de volumen se traduce vieron que habíamos visto cuando se expandía el volumen pulmonar, que era lo que pasaba con la presión pleural, se hacía más negativa, porque incrementaba el volumen pulmonar. Ya. Bien, entonces, al igual que lo que sucede en el aparato circulatorio, la resistencia al flujo, ¿de qué va a depender? De la viscosidad y la densidad del aire y del radio y la longitud de la vía aérea, ¿sí? En contraste con la circulación, en condiciones normales, el flujo es turbulento en la gran parte de la vía aérea, ¿bien? ¿Y cuál es la fórmula que establece el flujo a nivel de un tubo? Es la ley de Poiseuille, que lo vamos a ver con mayor detalle en aparato circulatorio, pero yo les muestro acá la fórmula, ¿sí? Y la ley de Poiseuille, ¿qué es lo que establece? Que el flujo va a ser directamente proporcional a la presión y al radio, en este caso del bronquio, elevado a la cuarta potencia. ¿Bien? Y este factor es muy importante porque el radio de la vía aérea en este caso, es uno de los principales determinantes del flujo. Por eso un paciente que cuando tiene broncoespasmo tiene un gran compromiso del flujo aéreo. ¿Bien? Y el flujo va a ser inversamente proporcional a la longitud de la vía y a la viscosidad. Ahora hablamos de flujo turbulento, ¿por qué? Porque en condiciones normales, en la vía aérea, la mayor resistencia se produce por la turbulencia que tiene el flujo aéreo. ¿Y qué es lo que determina el flujo turbulento? El número de Reynolds, ¿sí? Este número de Reynolds es un número adimensional. ¿Qué significa? Que no tiene una unidad de medida. Y que va a depender, esto de vuelta, lo vamos a ver mejor cuando veamos hemodinámica de los fluidos. El número de Reynolds lo que establece es la relación entre la velocidad del fluido, en este caso del flujo, el diámetro del bronquio en este caso, la densidad del flujo y la viscosidad del flujo, ¿sí? Cuando el número de Reynolds es mayor a 2000, hablamos de turbulencia, ¿bien? Entonces, uno de los desafíos más importantes en la vía aérea es mantenerlas abiertas y permitir el paso de aire, y eso va a depender del radio de la vía aérea, como dijimos, uno de los principales determinantes del flujo, del volumen pulmonar y del tipo de flujo, si es laminar o turbulento. ¿Bien? ¿Alguien vio en física las resistencias eléctricas de los circuitos de corriente continua? ¿Se acuerdan esto de física del secundario? No. Bueno, fíjense que
en los circuitos eléctricos, ¿sí? En los circuitos de corriente continua, las resistencias pueden ser en serie o en paralelo, ¿bien? Entonces, la resistencia global a través del árbol bronquial podríamos hacer la analogía a esta disposición en paralelo o en serie, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede cuando las resistencias son en paralelo? Que se deben sumar como a la inversa de cada uno de sus componentes, y esto determina que la resistencia sea mucho menor. Lo mismo sucede en el aparato cardiovascular. Cuando las resistencias son en paralelos, es la inversa de la resistencia, por lo tanto la resistencia al flujo va a ser muchísimo menor. ¿Bien? Entonces la resistencia total es menor que para cada una de las resistencias individuales, ¿bien? Y esta disposición en paralelo hace que la resistencia que tenga que vencer sea muchísimo menor. Es una manera como de optimizar la eficiencia energética para que el esfuerzo o el trabajo respiratorio sea menor. ¿Bien? Entonces, ¿de qué va a depender la resistencia de la vía aérea? Va a depender fundamentalmente del diámetro de esta vía, como vimos es muchísimo mayor a nivel de la tráquea y de los bronquios, que a su vez de la estructura histológica de la vía aérea. No es lo mismo a nivel de tráquea y bronquios, donde voy a tener estructuras cartilaginosas y músculo, a las vías aéreas menores, donde prácticamente desaparece el músculo liso, entonces esto permite que el colapso de la vía sea muchísimo más fácil, ¿sí? ¿Y de qué va a depender la resistencia de la vía aérea? Va a depender de la estimulación nerviosa, ¿sí? Del sistema simpático y parasimpático, de factores hormonales y de factores locales. Entonces, en condiciones respiratorias normales, el flujo a través de la vía aérea fluye con facilidad y, como dijimos, con pequeñas variaciones del gradiente de presión voy a tener un volumen corriente de unos 500 mililitros, ¿sí? Fíjense que en las vías aéreas superiores, o las vías aéreas altas, el flujo, como dijimos, es turbulente. Cuanto mayor es la turbulencia del flujo, mayor va a ser la resistencia. Es por eso que en la vía aérea superior, tráquea y bronquiofuentes, la resistencia es prácticamente el 40%. ¿Bien? Mientras que en las vías distales, ya a partir de la generación número 16 de las vías que clasificábamos como zona de conducción, zona respiratoria, la resistencia es muchísimo menor y el flujo va a ser laminar, ¿bien? Y a este nivel es donde el flujo de la vía aérea va a ser regulable. ¿Y por qué se produce eso? Porque la velocidad del flujo en las vías de conducción es muchísimo mayor, pero la resistencia es muchísimo mayor, ¿bien? Por eso es inversamente proporcional. En las vías de conducción la velocidad es mayor, ¿bien? Con respecto al área de sección, con respecto a las vías alveolares. Fíjense, la velocidad es menor, bien, pero el área de sección es mayor. De manera de optimizar el flujo a nivel de las vías de menor calibre. ¿Bien? Profe, ¿podés volver a explicar lo de la resistencia Sí. acá, En en la parte las vías- transicional? ¿Por qué es mayor? ¿Qué cosa, perdón? En las vías transicionales, ¿por qué es mayor que en las vías No, más en realidad altas? representa cuál es la resistencia que representa. De la resistencia al flujo, 50% de esa resistencia al flujo está en las vías intermedias. 40% del flujo en la tráquea y en los bronquios fuentes, digamos. Y es prácticamente nula la resistencia al flujo ya en la zona de transición y en la zona respiratoria. ¿Bien? Claro. Entonces, fíjense, en las vías de conducción la velocidad es mayor, porque dijimos que el flujo a este nivel era un flujo de tipo turbulento, ¿bien? Y el área de sección es muchísimo menor. Tengo una gran velocidad, pero si bien el área de sección absoluto es mayor, o sea, la tráquea tiene una gran área de sección, ¿bien? Pero cuando lo comparo con el área de sección individual, por supuesto que es muchísimo mayor la tráquea con respecto a los bronquiolos respiratorios, pero por este mecanismo de disposición en serie, la superficie de sección total va a ser muchísimo mayor. Y la velocidad es menor. Bien, esta superficie menor es lo que permite que se produzca el intercambio a nivel de las vías alveolares o las vías respiratorias. O sea, se enlentece la velocidad del flujo, bien, y aumenta el área de sección.
Entonces, en un paciente que tiene una enfermedad obstructiva, como puede ser asma, puede ser EPOC, hay una gran limitación del flujo aéreo. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia. En este caso, el paciente lo que tiene es una broncoconstricción, o sea, hay una constricción del músculo liso que rodea el bronquiolo y eso disminuye el radio del bronquio, que como dijimos, era directamente proporcional, o sea, era cuando había pequeñas gradaciones en el radio, generaba un gran compromiso a nivel del flujo. Bien, si disminuye el radio, va a haber un gran compromiso del flujo a nivel de la vía aérea. Es lo que pasa en un paciente con una crisis asmática. ¿Qué se anima a interpretar esta curva flujo-volumen en base a lo que ven en la gráfica? Ya vamos terminando, no desesperen. ¿Qué es lo que estoy viendo en esta gráfica? Un ciclo respiratorio. De Perfecto. ventilación, ¿no sería? Tengo una inflexión que es positiva y una inflexión que es negativa, tomando el flujo como punto de partida, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener una expiración que es positiva y una inspiración que es positiva, y lo que voy a estar midiendo es, ¿qué cosa? ¿La El capacidad flujo vital? aéreo, o No. sea, el volumen de aire inspirado o expirado por unidad de tiempo, ¿sí? Más o menos, profe. Si querés explicarla bien. Bien, fíjense No, no entonces. entendí, profe. Yo que voy a tener acá flujo, ¿sí? Los cambios de volumen que se producen en función del tiempo. Yo tengo acá una expiración y una inspiración. ¿Bien? Entonces, el volumen de aire inspirado y expirado por unidad de tiempo, ¿bien? La deflexión positiva en el eje vertical, ¿qué me va a representar? El flujo expiratorio. ¿Bien? Y la negativa, el flujo inspiratorio. Ahora, al final de la inspiración, yo acá terminé la inspiración. El volumen de aire expirado es 0 y el volumen de aire contenido en el pulmón, ¿a qué equivale? A la capacidad pulmonar total. Bien. Y al final de la expiración, terminé de expirar, el volumen de aire que está contenido en el pulmón, ¿a qué equivale? Ahí. ¿El Al de volumen reserva? residual. Al volumen residual. Ah, residual. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿Y la capacidad vital qué es? Es la capacidad pulmonar total menos el volumen residual. Estos son los conceptos, o sea, visto en otra gráfica lo que vieron de capacidades y volúmenes. ¿Bien? Ahora habíamos dicho que la expiración era un proceso activo o pasivo. 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 La expiración. Pasivo. Bien, ¿y la inspiración? Activo. Activo. Bien, ¿por qué? Porque tengo que vencer la resistencia en la vía aérea, ¿sí? Principal músculo que participa en la inspiración, El diafragma. el diafragma. Entonces, fíjense acá. De vuelta, en el mismo gráfico, pero voy a estar viendo el comienzo de la expiración con distintos valores, ¿sí? Al comienzo de la aspiración, cuando el volumen pulmonar es cercano a la capacidad pulmonar total, el flujo va a ser mayor cuanto mayor es el esfuerzo, ¿sí? El flujo va a ser mayor en A con respecto a B que con respecto a C. Ahora, a medida que la expiración continúa y el volumen pulmonar disminuye, ¿qué pasa con las tres curvas? Se unen y el flujo es el mismo, independientemente del esfuerzo expiratorio. ¿Bien? Profe, Sí. profe, en la gráfica que dice dependiente e independiente, ¿qué quiere decir? ¿A qué está haciendo referencia? Al esfuerzo. Ah, Vos ok, fíjate ok. que acá vos estás inspirando a distintos volúmenes. Entonces, al comienzo de la expiración, cuando el volumen pulmonar es cercano a la capacidad pulmonar total, ¿qué pasa? El flujo va a ser mayor cuanto mayor es el esfuerzo. Claro.
Ok, ¿sí? ok. Acá se dice mayor esfuerzo inspiratorio, bien, por lo tanto la expiración va a ser mayor. Ahora llega un punto que es independiente del esfuerzo donde ambas curvas se unen, bien. ¿Y esto a qué se relaciona o a qué se debe? A que la arquitectura pulmonar hace que el efecto del aumento del esfuerzo expiratorio sea contrarrestado por el aumento de la resistencia producido por la compresión de la vía aérea. Bien, mientras el aumento del esfuerzo expiratorio tiende a aumentar el flujo, ¿por qué? Porque hay un mayor gradiente de presión alveolar, presión atmosférica aumenta, la disminución de la superficie de sección producida por la compresión de la vía aérea tiende a incrementar la resistencia y por lo tanto a disminuir el flujo expiratorio. Bien, esto puede ser que lo vean en otros libros como el punto de igual presión. ¿Se entendió eso? Si lo querés explicar otra vez, profe, por fin. Sí. Fíjense acá, el flujo al final, el flujo es cero, ¿por qué? Porque no hay flujo de aire, ¿bien? Ahora fíjense que mientras aumenta el esfuerzo expiratorio, ¿qué es lo que va a pasar con el flujo? El flujo tiende a aumentar a mayor gradiente entre la diferencia entre la presión en el alveolo y la atmósfera, o sea, para que salga el aire, ¿qué había que haber? Tenía que tener un gradiente entre la presión atmosférica y la presión alveolar, ¿no es cierto? A la medida que la vía aérea se va comprimiendo, ¿qué es lo que pasa? Si disminuye el radio de la vía, aumenta la resistencia. Y por Sí. lo tanto, disminuye el flujo expiratorio. ¿Se Y un entiende? ejemplo de eso sería no sé, una situación de un asmático Sí, con en los realidad, bronquios. fíjense, yo tengo acá el flujo en función del volumen pulmonar, partiendo de distintos tipos de esfuerzos, ¿sí? Yo tengo la curva A, un mayor esfuerzo expiratorio con respecto a este que es menor, ¿sí? Pero hay un punto en el cual la resistencia producida por la vía aérea hace que el flujo sea igual independientemente de mi esfuerzo. ¿Se entendió eso? Sí, más o menos. Hay que releer los volúmenes, las capacidades, ¿sí? Interpretar que el flujo de aire se produce como consecuencia de diferencias de presión entre la presión transpulmonar, la presión pleural y la presión alveolar. De ese interjuego de presiones va a ser la entrada y la salida de aire. ¿Bien? Pero eso es lo que vimos, digamos, como un componente que tiene que ver con la elasticidad del pulmón y de la caja torácica. Pero a su vez hay un componente dinámico, que tiene que ver con el flujo de aire y la resistencia que tiene la vía aérea a ese pasaje de aire, ¿bien? Y eso va a estar determinado fundamentalmente por el radio de la vía y por la turbulencia del flujo. Por eso hablamos de un componente dinámico y un componente estático en este proceso de retracción elástica del pulmón. Si quieren, esta es la última diapo. Lo releemos todo tranquilos y la próxima clase arrancamos con un breve repaso y dudas o preguntas que hayan surgido. ¿Les parece? Profe,